Bienvenidos a un nuevo podcast de Jóvenes Líderes. Hoy nos acompaña Alejo Ramírez. Él es parte de CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Además, es ex secretario general de la Organización Internacional para la Juventud. Bienvenido, Alejo. Muchas gracias, así me siento. Bueno, si yo tengo que pensar en líderes, a mí por lo menos se me vienen a la mente figuras como vos, que buscan realmente generar un impacto positivo en su entorno. Ahora, ¿qué es para vos ser un líder? Bueno, primero gracias por la invitación, un placer estar acá. Un lugar muy visitado y muy visto, así que de verdad muchas gracias. Hacía tiempo que no tenía entrevistas, porque en algún sentido creo que también me convocaste un poco como ex joven, hacíamos un chiste al principio, por haber trabajado en la OIJ tantos años. Eh, y bueno, y gracias también por considerarme un líder. Nunca me sentí de esa manera, pero creo que es un rasgo, digamos, que viene un poco innato en algunas personas y que luego lo ejercen públicamente o grupalmente. Y, y creo que es algo que nuestra sociedad y nuestra humanidad ha precisado y seguirá precisando, para el bien o para el mal, mucho, porque las transformaciones, los grandes cambios que se han desarrollado en nuestra humanidad siempre requirieron de un líder o de una lideresa, y han estado muy presentes en nuestra historia, de nuestro país, de nuestra región y del mundo. Eh, sí creo que hemos cometido algunos abusos en el último tiempo, y de hecho lo hemos conversado previamente, en llamarle líder a cualquier joven que asuma un mínimo protagonismo en cualquier escala, ¿no? Y eso a veces genera confusiones, pero bueno, creo que de esas confusiones nos vamos a entretener un rato en estos minutos. Sin duda. De hecho, bueno, quería hablarte un poco de eso, tu rol en la OIG, un organismo que entiendo es de la Secretaría Iberoamericana, ¿verdad? Y que se dedica a los jóvenes. Ahora, cuando vos te tocó asumir ese rol, ¿con qué desafíos te encontraste? Bueno, efectivamente, yo empecé a trabajar hace 25 años en los temas de juventud, primero en la Subsecretaría de Juventud de la provincia de Buenos Aires y luego en el contexto de la peor crisis de la historia de Argentina en el 2001 en la Dirección Nacional de Juventud. Y en el 2006 me fui a trabajar a la OIJ, primero como representante aquí en Argentina para el Cono Sur y luego en el 2010 ya desde Madrid como secretario general de la OIJ. En ese tiempo se llamaba Organización Iberoamericana de Juventud, luego se le cambió el nombre a Organización Internacional para la Juventud. Eh, y, y el principal desafío que encontramos en su día, paradójicamente, es que no teníamos recursos, porque veníamos de una crisis muy fuerte de España en el año 2008, con las crisis de Lehman Brothers y la subprime y tal cual, y España, que había sido un gran y generoso donante de ese espacio, había entrado en una crisis que había limitado mucho el financiamiento internacional. Entonces, el primer desafío que encontramos fue no tener fondos. Entonces, la necesidad de diversificar la fuente de financiamiento de un organismo históricamente financiado por España, con su sede en Madrid, con el 80 o el 85% de los fondos venían de España, y el resto de los países tenían un involucramiento menor, y por lo tanto era un organismo que tampoco buscaba recursos fuera. Y ese fue el principal desafío. Y ahí nos buscamos alianzas con el BID, con la CAF, con UNICEF, con empresas privadas, con Microsoft. Trabajamos muy fuertemente con los países para que se comprometieran con el organismo, mostrándole resultados y sobre todo haciéndoles una propuesta muy interesante, creo yo, que tiene que ver con la pregunta de para qué las instituciones están, ¿no? Y creo que un organismo como la OIJ, que es un organismo pequeño, bastante desconocido, que seguramente ninguno de los que están en este lugar y en este barrio conozcan, eh, fue fundamental hacerse la pregunta ¿para qué está la OIJ? ¿No? Muchas veces se cree que un organismo de jóvenes tiene que ser un organismo para jóvenes, tiene que ser un organismo de jóvenes. Y yo en eso estoy bastante en desacuerdo. Creo que sería tan insólito como que los niños tengan que dirigir la Secretaría de Niñez o UNICEF, o necesariamente un adulto mayor tenga que presidir la ANSES o alguna organización vinculada para la tercera edad. Creo que las instituciones tienen que estar lideradas por aquellas personas que estén preparadas para hacerlo, que tengan la capacidad de liderazgo, pero sobre todo tienen que enfocar las organizaciones para lo que fueron pensadas. Y la OIJ, si bien fue pensada para fortalecer los organismos de juventud de los países y las políticas públicas,
creo que esencialmente es un organismo que lo que tiene que hacer es representar los intereses de los jóvenes, ¿no? Y jóvenes que no nos conocen, jóvenes que no saben ni quiénes somos en la OIJ, no saben lo que son la OIJ, porque hay 100 millones de jóvenes en Iberoamérica. Pero yo creo que el objetivo de la organización era representar sus intereses, de alguna manera. Y así surgió la idea de hacer la primera encuesta iberoamericana de juventudes. Era una encuesta que por primera vez o en mucho tiempo le dejaba de preguntar a los jóvenes si tenían trabajo o no tenían trabajo, si estaban embarazados o no estaban embarazados, si sufrían violencia, si iban a la escuela o no a la escuela, esta cosa insólita de los ninis, ¿no? Y le preguntaban sobre lo que sentían y lo que pensaban, qué querían, qué soñaban, qué anhelaban, qué querían para su futuro. Fue una encuesta que se hizo en el año 2013, que en algún sentido generó muchísimas sorpresas, porque mostró unos jóvenes muy diversos, incluso muy fuera de los clichés que tanto la izquierda como la derecha los ubicaban, y además generó una gran expectativa respecto al futuro. Se mostró que eran jóvenes muy convencidos de que el futuro los iba a encontrar mejor. Y creo que ahí tuvimos un gran impacto en muchos medios de comunicación, en muchos presidentes, en muchos ministros, como que se les movía ese pensamiento respecto de los jóvenes y las jóvenes. Y creo que en ese sentido la OIJ, con ese proyecto de ampliar la fuente de financiamiento, de buscar representar los intereses, no a los jóvenes. Yo en ese tiempo tampoco tenía pelo, en ese tiempo no tenía 20 años, tenía 35, 36, era imposible que esa persona representara a los jóvenes. Esa expectativa de que el líder de una institución tiene que representarlos por similitud, por apariencia, por gestos. A veces vemos a muchos políticos hacer gestos ahí como medio para parecerse a la población que buscan contener, y creo que eso es un error. Y creo que ahí encontramos como una vuelta para que la institución represente a los intereses de las personas a las que intenta en algún sentido representar. Y creo que eso fue un gran acierto que nos permitió, by the way, diversificar la fuente de financiación de la organización y a mi salida en el año 2015 dejarla bastante saneada y con ya esa necesidad tan grande de su principal aportante, ¿no? Que era España. Dijiste algo muy importante y es que probablemente nadie en este barrio, por ejemplo, conozca la OIJ u otras organizaciones que se dedican a jóvenes. Entonces me parece que es interesante retomar ¿para qué existen este tipo de organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el propósito detrás de eso? Sí, a ver, es complejo en un punto cómo lo planteás, en el sentido de que si no son conocidos, se pone en duda su legitimidad o su sentido, ¿no? Hay muchas organizaciones que no son conocidas y que cumplen roles muy relevantes. Coincido con vos que hay otras que no lo son relevantes y tampoco son conocidas. Creo que hay que separar ahí como la paja del trigo, pero sin lugar a dudas el sentido de su existencia creo que tiene que ver con momentos históricos, ¿no? El problema, decía Enrique Iglesias, con quien tuve la suerte de trabajar mucho tiempo, no es el hijo del cantante para los jóvenes que nos miran, sino un señor uruguayo muy importante, casi 90 años o más, una de las personas más brillantes de América Latina y el Caribe, que fue secretario general iberoamericano, presidente del BID, canciller de Uruguay, etc. Decía que América Latina tiene una gran capacidad para crear organizaciones, pero nunca para cerrarlas, ¿no? Entonces, de determinados momentos históricos crean instituciones. Hay que ir al año 1985, Año Internacional de la Juventud, las Naciones Unidas, que es el Año Internacional de la Juventud. Entonces empieza como cierta emergencia de los ministerios de juventud, secretarías de la juventud. La juventud, imagínate ese escenario saliendo de las dictaduras de América Latina, los jóvenes en el centro, la vida pública, la vida política. Y bueno, emerge en Iberoamérica, en Latinoamérica, muy de la mano de España, que ya había creado a la salida del franquismo un Instituto Nacional de la Juventud muy potente. Surge un poco la Organización Iberoamericana de Juventud como un espacio de fortalecimiento de políticas públicas, pero sobre todo de que haya una institucionalidad para los jóvenes, ¿no? Era un poco el mandato del Año Internacional de la Juventud de Naciones Unidas. Luego, bueno, las instituciones han ido cambiando, creo que en muchos casos se han tomado como decisiones, desde mi punto de vista, muy equivocadas en torno a políticas públicas de juventud, creyendo que son instituciones que tienen que tener una caja, un presupuesto, tienen que hacer lo mismo que hace el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo, y eso es un error. Yo creo que para hablar de trabajo hay que hablar del Ministerio de Trabajo, para hablar de salud hay que hablar del Ministerio de Salud, y los organismos de juventud tienen que ser organismos que representen intereses.
que trabajen por la transversalidad, que hagan desde un lugar político relevante, que el Ministerio de Salud haga lo que tenga que hacer en materia de salud sexual y reproductiva, que el Ministerio de Trabajo haga lo que tenga que hacer en materia de formación profesional. O sea, no tienen que ser organismos que se pongan a capacitar, que se pongan a distribuir, sino que tienen que ser actores de una relevancia política transversal dentro de los estados. Desde OIJ siempre defendimos ese esquema, que fracasamos con todo éxito, por cierto, porque obviamente todo funcionario quiere tener su presupuesto, su caja, en el mejor sentido del término, ¿no? Quiere ejecutar, porque en la ejecución está la importancia. Y nosotros siempre abocamos por institutos de juventud que estén en lugares de relevancia política, en jefatura de gabinete, en las presidencias, y que desde ahí tengan capacidad de interactuar con otros ministerios que son los que ejecutan las políticas públicas en el fondo. Y creo que el sentido de la OIJ fue ese, ¿no? Después habrá que evaluarla y en sus distintos momentos, en los 5 años que a mí me tocó liderarla, intenté recorrer ese camino, insisto, con éxitos y con fracasos, pero creo que coincido contigo en que muchas veces la ciudadanía, y viendo un poco los escenarios recientes, digamos, de hartazgo, de aburrimiento con la cosa pública, siente, particularmente en América Latina, que hay demasiadas instituciones dando vueltas arriba de la mesa para hacer cosas bastante parecidas. Lo hablábamos un poco acá en la previa, ¿no? Y eso yo creo que es un problema también para comprender por qué una región que tiene un mismo idioma, o casi te diría 2 o 3 idiomas principales, que tiene, digamos, pueblos muy integrados, con características muy similares, es uno de los pueblos menos integrados, uno de los continentes menos integrados del mundo, ¿no? Y eso nos hace reflexionar, así que tu pregunta va en un buen sentido, digamos. Sí, sin duda, sí. Pienso también en la agenda internacional que instauran los organismos internacionales multilaterales. ¿Vos sentís que representan efectivamente a la población? Bueno, es una pregunta general y que creo que se puede responder mejor desde lo particular, pero trataré de responderla en lo general. Creo que hay una crisis de representación, en general, de todo ámbito público, ¿no? Hay una gran crisis de representación. Y eso es un problema que está teniendo la democracia, que está teniendo la ciudadanía, que tiene que ver en muchos casos con el fracaso de políticas o el fracaso de proyectos, pero que también tiene que ver con una característica general de la época, ¿no? Hay mucho escrito en cuanto a lo que se ha vuelto revolucionario, lo que se ha vuelto innovador en materia de pensamiento, la desconfianza, la no convicción, el despreocuparte por todo, y eso creo que genera mucha desafección de la gente con las instituciones, ¿no? Pero yo creo que aquellas instituciones que son más prácticas, que son más fáciles de explicar, a lo que a mí me resulta muy complejo con mis hijos, sobre todo explicarles dónde he trabajado los últimos años, es muy complejo. Pero aquellos organismos que son más fáciles de explicar, creo que son en general mejor recibidos por la ciudadanía, ¿no? Bueno, no sé, somos una institución que se dedica a la cooperación. ¿Qué es la cooperación? No, bueno, nosotros hacemos que en realidad los músicos de Iberoamérica se junten a través de un programa llamado Ibermúsicas, y entonces todos los países ponen un poco de recursos y entre todos financian para que bandas que no son mainstream puedan circular. ¡Ah, qué bueno! Bueno, ¿viste que está bueno la Secretaría General Iberoamericana? Sí, está bien, pero si ustedes organizan las cumbres, que no va nadie, que Chávez le dice a uno que se vaya y el otro no sé qué, depende cómo lo expliques, las cosas pueden tener un sentido, ¿no? Y a veces esta figura retórica de la parte por el todo, ¿no? A veces uno queda manchado por una circunstancia, lo hablábamos respecto de otros entrevistados, y a veces es muy injusto. Pero entiendo que la ciudadanía está muchas veces enojada y que entiende que hay lugares de castas y de lugares, digamos, de privilegio, pero creo que es clave cómo uno explica lo que hace, por qué lo hace y para qué tiene, y sobre todo qué costo tiene, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, la OIJ, no sé, por poner un caso, ¿no? Yo qué sé, bueno, la OIJ tiene un presupuesto anual que si te lo digo te reís, ¿no? Y hace unos esfuerzos inmensos por tratar de lograr un objetivo. Me toca ahora, y en mi carrera en algún sentido he recorrido organismos desde muy chiquitos, todos los talles, digamos, del americanos, ¿no? Extra small, small, medium, large, extra large. Ahora tengo la suerte de estar en un extra large, que son organismos grandes, que mueven la aguja, que
que tienen mucha capacidad de colaborar con proyectos estratégicos, con puentes, con aeropuertos, con saneamiento, con ríos, con agua, con muchas cosas súper interesantes. Y claro, cuando uno ve el pasado dice qué cosa tan chiquita uno tenía, ¿no? Qué poco podía hacer. Pero creo que la clave es poder explicarlo, ¿no? Que lo pueda entender la ciudadanía y que ahí encuentre el juicio final, ¿no? Muchas veces creo que en esta cosa, a veces de que tenemos a unos líderes que señalan las cosas así como muy en general, en manera negativa o de manera positiva, no se va desde una conversación un poco más profunda de cuál es el sentido de esas organizaciones y para qué las tenemos y si las seguimos queriendo tener, ¿no? Sí, y qué importante el rol de los líderes, ¿no? De esas organizaciones. Y algo que vos decías hace un rato, de personas que realmente estén capacitados para estar en ese lugar, tomar decisiones y en consecuencia, bueno, tener un impacto en el entorno que los rodea. Y ahí pienso, se me viene la palabra del mérito a la cabeza, que de hecho te he escuchado hablar sobre eso. Y por lo general yo siempre la he escuchado como excluyente de la inclusión, ¿no? Ahora, ¿qué es el mérito? O sea, si lo tuviéramos que definir, ¿qué es realmente el mérito? Es una gran pregunta. Decías algo al principio de la pregunta respecto de los líderes, ¿no? Y quiero detenerme un segundo en eso para después entrar en lo del mérito, pero coincido plenamente con vos en que ahora, de hecho, acaba de ganar el Nobel una persona que ha hecho una gran oda a las instituciones y al valor de las instituciones para definir el éxito de no solamente de las democracias, sino de las economías y de otros aspectos de la vida, ¿no? Y creo que las instituciones son muy relevantes, pero difícilmente es una institución exitosa mucho tiempo sin grandes liderazgos. Los líderes, las personas que lideran las organizaciones son muy relevantes a la hora de llevar adelante los procesos. Ese sueño un poco a veces blanco de las instituciones que se lideran solas, que ocurren porque sí, yo no lo creo tanto. Quizá por mi característica, por mi personalidad, por las instituciones que me ha tocado trabajar, creo que siempre es fundamental un líder que marque nortes, que marque caminos, o un líder o una lideresa que marque un norte, que marque un camino. Obviamente, que no sea completamente divergente del anterior, ¿no? La lógica del crucero, bueno, vamos ajustando, vamos moviendo. No solamente porque cada persona le pone su impronta, sino porque cada contexto va cambiando. El contexto de Europa, de América Latina, de un país, de una organización, de una ONG, de un ministerio, no es el mismo. No es el mismo desafío del Ministerio de la Mujer de hace 20 años que el de ahora, del Ministerio de Economía de hace 10 años que el de ahora. Entonces no puede pensarse que las instituciones se van a autogobernar. Entonces creo que los liderazgos están asociados muchas veces a los ajustes pequeños, menores o a veces mayores que las instituciones requieren y por lo tanto el liderazgo para mí es fundamental. Respecto al mérito, y un poco ahí nos conocimos en torno a una conversación un poco polémica sobre el mérito, pero polémica más que polémica, provocativa. Después lo contextualizamos si querés, pero el mérito no hay dudas que es una institución, por decirlo de una manera, que le ha permitido a la humanidad crecer, desarrollarse, mejorar, que problemas de rodilla que se resolvían cortando una pierna hoy se resuelvan en 20 minutos con la estupenda formación en sus manos de un cirujano que te resuelve un problema en un minuto, ¿no? Y eso tiene que ver con el mérito de la persona que fue, estudió, se esforzó y logró resolver un problema que hace mucho tiempo no se podía resolver. Entonces, nadie discute el mérito. Yo no lo discuto. Al menos si lo discuto lo hago de manera polémica para entretener un rato y cuestionar a algunos jóvenes líderes que se creen súper relevantes en su realidad, pero solamente de manera provocativa y siempre con buena intención. Pero lo que me parece que es bueno conversar en términos de la realidad y de nuestra vida cotidiana son como los efectos negativos que la meritocracia puede tener y ha tenido en nuestras sociedades. Esto viene a cuento de un libro muy bueno, de hecho lo traje para regalártelo después de la entrevista, que es de Michael Sandel, que es un filósofo americano extraordinario de Harvard, que al que tenga ganas búsquelo por internet y pues se va a poder pasar 2 días mirándolo porque es extraordinario, que hace un libro que se llama La tiranía del mérito.
que es una provocación en el fondo, y que lo que dice es, nadie pone en duda que el mérito es algo extraordinario y la meritocracia es necesaria para la evolución de las sociedades y de la humanidad, pero guarda con los riesgos, porque la meritocracia también genera problemas, genera frustraciones, genera ganadores y perdedores demasiado marcados, ¿no? Entonces, y también genera cierta soberbia de la meritocracia, cierta arrogancia de la meritocracia, en la cual fomenta esa lógica de grandes ganadores y grandes perdedores. Y no tiene en cuenta, sobre todo, los puntos de partida. Se ha hecho muy famoso en el último tiempo también un video sobre un grupo de jóvenes en el que le empiezan a hacer preguntas y en función de eso dan un paso atrás o dan un paso adelante. Y descubre con mucha brutalidad que esa idea del mérito, si todos partiéramos del mismo lugar, estaría fantástico. Pero eso no es así. Y el riesgo también es, a la hora de pensar en una meritocracia absoluta, en que no tener en cuenta los contextos en los cuales cada uno empieza y quienes lo ayudan. Hay una tendencia muy natural a que las cosas que yo logro son todas por mérito mío y las que no obtengo son habitualmente por problemas de otros, ¿no? Me saqué un 10, culpa de la maestra. Perdón, me saqué un 2, culpa de la maestra. Me saqué un 10, estudié mucho, ¿no? Quitando esa cosa medio infantil, que me pasa que tengo hijos de esa edad más o menos, que siempre la culpa es de la profesora o del profesor, quitando ese aspecto, la lógica de una meritocracia en donde si yo me esfuerzo, tengo éxito, si no tengo éxito es que no me esforcé. Entonces es como un boomerang que me vuelve a golpear a mí y genera grandes frustraciones, ¿no? Poníamos el ejemplo la otra vez en el encuentro que tuvimos en CAF con 50 líderes latinoamericanos y caribeños con los que conversamos, y poníamos el caso del Dibu Martínez y su atajada en el minuto 119 en la final contra Francia. Nosotros estamos del lado correcto porque estamos contentos de que hayamos ganado la Copa del Mundo, pero si él no atajaba eso, todo lo bueno que se dijo de esos jugadores, de ese cuerpo técnico, de esa selección, de ese grupo, se estaría diciendo absolutamente lo contrario, ¿no? Y si bien no se compara con el tema del mérito, pero un punto es como que a veces somos muy terminantes con respecto de quién ganó y quién perdió. Quién es líder y quién no es líder. Y a veces eso genera frustraciones, genera una lógica muy maniquea, muy blancos y negros, que yo creo que para nuestra sociedad termina generando problemas. Y vuelvo a este punto, si uno ve algunos liderazgos muy mesiánicos en algunos lugares, están a veces muy basados en esos perdedores, ¿no? Y creo que ahí es un riesgo, y por eso Sandel, que es filósofo, se hace una pregunta y en el fondo él termina planteando en algún sentido el riesgo que tiene para nuestra sociedad, para nuestra democracia, para nuestra humanidad, no tener tan en cuenta los problemas que puede traer la meritocracia. Y da algunos ejemplos, te toca leer el libro, y invito obviamente que todos lo lean, da algunos ejemplos muy buenos sobre cómo algunas cosas podrían ajustarse para que la meritocracia no esté tan basada en si el Dibu puso el pie así o el pie así, ¿no? Que haya una manera de que ganadores y perdedores no lo sean tanto. Así que de ahí viene un poco lo del mérito y viene muy a cuento también de algunos liderazgos juveniles que yo creo que incluso instituciones como las que yo he estado muchas veces ayudamos a fagocitar o a crecer de manera exagerada. Por lo general, lo que yo misma he escuchado es como que el mérito es la contracara de la inclusión y de dar la oportunidad a personas que, bueno, de repente quizás tienen una discapacidad o tuvieron otras condiciones distintas. Entonces, ¿hay un punto medio? O sea, ¿hay algún lugar donde nosotros podamos hacer que el mérito, no sé, tenga valor sin dejar a nadie afuera? ¿Dónde tenemos que intervenir? Bueno, a ver, voy a mezclar quizá cosas de Sandel y cosas que pienso yo en ese sentido, ¿no? Yo no creo que el mérito sea necesariamente la contracara de la inclusión, ¿no? Creo que el mérito puede ser una regla para pensar cómo tomás una serie de decisiones. Bueno, ¿quiénes entran a la universidad? Bueno, entran los mejores promedios. ¿Quiénes toman este trabajo? Bueno, entra el mejor posicionado. Sandel en el libro plantea algunas alternativas, es decir, bueno, establezcamos quiénes son los 10 que están preparados para el puesto y profundicemos en entrevistas para conocer cuestiones quizás no necesariamente vinculadas a méritos estrictamente académicos, sino a méritos humanos, personalidades, rasgos, generemos más puestos, bueno, diferentes alternativas que hacen que
que este impacto negativo que el mérito puede tener se disminuya, ¿no? Por otro lado, creo que también es cierto que la desigualdad es un fenómeno a nivel mundial, particularmente en nuestra región, la región más desigual del mundo. Y volviendo a esto de dónde parte la gente a la hora de correr la carrera de los 100 metros, si yo parto 40 metros antes y otros parten 20 metros adelante de la meta, seguramente van a ganar. Digamos, a no ser que el que haya partido de muy atrás sea Carl Lewis, ¿no? Digo, para los jóvenes que miran esto, un gran corredor que fue medalla de oro en Seúl 88. Entonces, creo que tenemos que buscar mecanismos para generar inclusión. Sandel plantea muy fuertemente el rol que cumplen las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En donde entrar a determinadas universidades ya significa una determinada trayectoria laboral futura, ¿no? Es decir, si entras, en Argentina pasa también a algunas universidades muy relevantes, si entras a estudiar a tal universidad o tal universidad, sabes que dentro de 5 años te está esperando un gran trabajo, y a los 3 un gran internship, y a los 7... Y eso es como una especie de paradoja, ¿no? Porque ya no es lo que hagas en esa universidad, sino es que estés en esa universidad. Ya genera una lógica excluyente, ¿no? Sí. Y eso, hay otro sociólogo español, ahora no recuerdo su apellido, que plantea un análisis sobre cómo las clases, digamos, mejor preparadas y con más recursos, tienen una tendencia a tener mejores resultados académicos y mejores, por lo tanto, trabajos, ¿no? Y eso es como una especie de una herencia de desigualdad o una herencia de privilegio que creo que también, en algún sentido, está muy vinculada a los méritos. ¿Qué porcentaje de lo que vos lograste son méritos tuyos y son méritos de tu entorno, de tu familia? Mi hijo, cuando le va mal en inglés, automáticamente le ponemos un profesor de inglés, 3 clases para equipararse a sus compañeros. Todas las familias pueden hacer eso, ¿no? Mucho se ha dicho respecto de que la obtención de buenos trabajos está asociado 50% a tu formación y 50% a los contactos. Los contactos habitualmente de los que consiguen trabajo son de los padres de los que consiguen trabajo, o de los entornos de los que consiguen ese trabajo. Entonces, muchas personas no lo tienen. Entonces, sin con esto querer decir fuera el mérito, porque sería una locura, nos estaríamos dando un tiro en el pie o un tiro en la cabeza, sí creo que hay que revisar algunos aspectos para que no nos hagamos trampa a nosotros mismos, ¿no? Y seamos conscientes que muchas veces el mérito tiene sus contradicciones y, sobre todo, volviendo al punto inicial de la conversación, cuando uno se enfrenta muchas veces a jóvenes líderes con 20 y pico de años que dicen, no, pues yo soy el líder, yo represento. Bueno, analicémoslo, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Por qué llegaste hasta ahí? ¿Qué te llevó hasta ahí? ¿Cuál es tu rol? ¿A qué representás? ¿Realmente es un mérito? No, porque yo soy estudiante. Bueno, está bien, pero creo que hay cuestiones que tienen que ser revisadas. Hasta a veces, te diría en términos más de volver un poco más inteligente la conversación. Porque si no, todos repetimos como una palabra en donde las cosas están establecidas y la conversación pública se puede hacer hasta a veces aburrida, ¿no? En donde está muy claro quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. Los que ganaron, ganaron por esto, y los que perdieron, perdieron por esto. Todo es muy fácil. La vida a veces no es tan lineal, ¿no? Yo veo muchos análisis asociados muy al sesgo de éxito, ¿no? Juntás a los 10 mejores empresarios y te cuentan cómo lo lograron. Sí, si lo lograron, es muy fácil. Claro. Pero hubo empresarios que hicieron lo mismo y no lo lograron. Hubo que estudiaron en mejores lugares y no lo lograron. Por lo tanto, el sesgo de éxito a veces dificulta comprender mejor de por qué pasan las cosas que pasan. Porque es muy fácil decir, no, estudié en tal lugar, mi padre me ayudó con esto, o mi madre me ayudó con aquello, o mi familia con esto, y me fue muy bien. Bueno, pero hay otra gente que hizo lo mismo que vos y no le fue bien. ¿Entendés? O hay gente que hizo cosas muy distintas y le fue... No sé, es un tema el del mérito, el del éxito, el de lo blanco y lo negro. Creo que eso ha generado bastante daño y creo que Sandel ahí acierta mucho respecto de que ha hecho mucho daño, particularmente en las democracias, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tomar entonces para elegir a los líderes, precisamente, o a las personas que toman decisiones estratégicas? Y acá pienso, por ejemplo, en la esfera pública. ¿Será que ahí sí tiene que aplicar el mérito? Porque en definitiva son quienes administran el país, la economía, la salud pública. Entonces, ¿crees que por lo menos en la esfera pública todos deberían entrar por concurso, por ejemplo? No, no creo eso, en términos generales.
Bueno, creo primero que la democracia determina el líder por méritos que cada uno evalúa, ¿no? Son méritos muy particulares. Gente que vota al candidato J porque le cae bien, vota al candidato H porque le gustan sus hijos, o vota al candidato F porque cree que lo va a salvar económicamente, o al candidato Z porque va a poner preso al candidato H. Y cada uno tiene sus razones, y eso en la democracia no está cuestionada, y creo que el voto universal y obligatorio en algunos países hace que eso sea la democracia, y en eso para mí no está en discusión. Sí creo que, volviendo al tema del mérito, en el que para determinadas características, digamos, puestos del Estado, pero también de otros lugares públicos o no públicos, como pueden ser puestos en empresas, en universidades, creo y cada vez más las consultoras en materia de recursos humanos lo están haciendo. No evalúan únicamente los estrictos méritos académicos, ¿no? Evalúan otros aspectos como la inteligencia emocional, como los soft skills, no solamente los idiomas, sino también la capacidad de trabajar con gente diversa, de trabajar con gente distinta, de poder construir desde una lógica colectiva, ¿no? Yo creo que cada vez se valora mucho más eso. Sí. Y creo que ese es un aspecto, el colectivo, que es un skill que es fundamental, ¿no? Digamos, la diferencia entre un jefe y un líder, la diferencia entre el que habla en colectivo, la que habla en colectivo, del que habla en personal. A veces me pasa viendo la televisión o escuchando reportajes que la gente, estoy muy orgullosa de mi equipo. ¿Cuándo te compraste un equipo? ¿No? En tu caso, el equipo que perteneces, el equipo al que tenés la suerte de liderar. Y a veces las palabras pueden sonar, es una cuestión semántica, o morfológica. No, para mí eso tiene mucho que ver. Y esas características, esa capacidad de soportar a alguien que piense distinto, de tomar las cosas del otro, de tener afecto en el trabajo, o en los ámbitos laborales o lo que fuese, o de trabajo académico, me parece que son súper relevantes. Y creo que cuanto más tengamos en cuenta eso, mejor le va a ser a nuestras instituciones en general, obviamente quitando los puestos de presidente, ministro, que son puestos absolutamente decididos por el liderazgo democrático, que el poder que el pueblo le cede a un presidente o a un ministro o alcalde o gobernador. Pero sí me parece que a la hora de hablar más de los roles de los liderazgos y de las personas, me parece que los soft skills o las habilidades blandas son cada día más necesarias. Y yo veo las entrevistas de trabajo que he tenido en los 30 y pico de años que hace que trabajo, desde un ladero automático hace 32 años, al último en CAF hace un año, y es extraordinaria la evolución, porque entran muchas cosas más en juego, y que creo que eso tiene que ver con lo que necesita un poco una realidad tan cambiante, una realidad tan compleja al mismo tiempo, ¿no? Que requiere de unos liderazgos muy distintos a los que teníamos en otro tiempo o a los que demandábamos en otro tiempo. Sí, y creo que también requerimos realmente gente que tenga ganas de trabajar con pasión y con vocación. Eso yo siento que hoy en día, bueno, quizás mi generación está un poco más perdida en cuanto a qué quiero hacer, qué me conviene hacer, y falta vocación. Por lo menos es lo que yo a veces veo en mi entorno. Ahora yo te quería consultar, más que nada, vuelvo un poco a esto del rol, ¿no? del Estado, de los líderes dentro del Estado, y te pregunto, ¿viste que sucede, por ejemplo, no sé, acá en la ciudad de Buenos Aires, un 5% de la estructura tienen que ser personas con discapacidad? Ajá. Que está buenísimo como parte de promover la inclusión laboral de esas personas. Ahora, ¿no sentís que hay como una especie de discriminación positiva dentro de esas políticas? ¿Son justas para vos? Bueno, yo creo firmemente en las cuotas. Creo firmemente en las cuotas de género, en las cuotas en estos casos de personas con discapacidad y en otras cuotas que fomentan una inclusión un poco forzada, que puede ser injusta en algunos casos, pero que no puede ser para siempre, ¿no? Okay. En la medida que las sociedades vayan cambiando, ¿no? Si uno ve lo que ha pasado en materia de género,
que ha sido extraordinario. ¿Qué Uno porcentaje? ve, me tocó trabajar mucho tiempo con una jefa mujer, ¿no? Extraordinaria, Rebecca Greenspan, una gran líder iberoamericana y hoy global. Y uno veía los paneles a los que ella le invitaban, ¿no? Entonces iba al World Economic Forum, o iba a la Comunidad Iberoamericana, o iba a foros empresariales, ¿no? Entonces veía todos grises y negros, ¿no? Los trajes de los hombres. Y ella con saco rojo, ¿no? O siempre rojo, fucsia, amarillo, ¿no? O una flor acá y con algo. Y era una señal de protesta. Era un color que protestaba y que mostraba lo que estaba faltando, ¿no? Entonces, esa realidad tiene que ser combatida en algún sentido. Tiene que ser peleada. Combativo puede sonar un poco extremo, pero tiene que ser peleada. Y creo que las cuotas, a nivel de lo legislativo, a nivel de la inclusión de los funcionarios, son muy importantes para mostrar una realidad, para abrir las puertas de las instituciones, pero no pueden ser permanentes. El cambio tiene que darse. A los partidos políticos le tiene que molestar que de los 10 primeros candidatos a diputados a 10 varones. O sea, ya les tiene que doler. Y creo que las cuotas han logrado que a los partidos políticos, que a los que organizan los paneles, les duela un panel con 5 hombres. Hace poco estuvimos en la COP con CAF, invitamos a 60 alcaldes de toda América Latina y el Caribe a la red de biodiversidad, de paso la difundo un poco, que tengo la suerte de dirigir en CAF. Y de golpe teníamos 2 personas, un panel de 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Y a última hora se nos cae la ministra de Medio Ambiente de Ecuador y se nos cae la directora de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional. Pero a la última hora. Claro. Alejo, no podemos ir, está en la zona azul, no puede llegar a la zona verde, esto de los eventos globales y no sé qué. Bueno, salimos a buscar ahí unos amigos, pero lo único que había era un ex ministro colombiano, un gran amigo, y otro funcionario de Naciones Unidas, y armamos un panel de 4 varones que a mí me tocó moderar además. Y la vergüenza que yo sentí en ese momento. Y lo dije antes de empezar. Primero les quiero pedir disculpas, porque esto no se puede hacer más. Esto está mal. ¿Entendés? No puede ser que no haya mujeres en un panel en este ámbito, ¿no? Y una persona que estaba allí, una antropóloga, una arquitecta y especialista en desarrollo urbano, colombiana, muy, muy reputada, ella yo no la conocía, se acercó al final y me dijo, qué bueno que pediste disculpas, me dice, porque estaba a punto de destruirlos en Instagram, ¿no? Era una vergüenza, pero como pediste disculpas, no lo hice. Más allá de la anécdota, efectivamente, creo que las cuotas han servido para eso. Y creo que en algunos ámbitos en donde el hándicap es muy fuerte, particularmente en temas de discapacidad, me parece muy relevante que se mantengan, ¿no? Me parece muy relevante que se mantengan. Pero yo creo firmemente en las cuotas. Creo que hacen bien y que a la política, particularmente en Argentina, en el ámbito legislativo, le ha hecho un grandísimo favor. Después, a nivel de presidentes, gobernadores, intendentes, vamos y venimos y los números son buenos, a veces no tanto, de acuerdo a los escenarios. Pero a nivel legislativo es extraordinario. Es extraordinario lo que ha pasado en Argentina, en esto de que si es el 1 no puede ser el 2 y el 3. Para mí es extraordinario. Extraordinario sería también que se cumpla, ¿no? Estamos ahí en proceso. Pero yo creo que se cumple o no. El del parlamentario es obligatorio. Ese puede ser, pero por lo menos en organismos públicos todavía... No, en organismo público no, seguramente. Sí. Bueno, a seguir machacando. Tenemos mucho trabajo por hacer. Seguro. Ahora quiero retomar un poco esto, ¿no? De las trayectorias de vida personales de los jóvenes y de todas las personas, ¿no? Que llegan a puestos quizás de decisión, porque hay muchos que hablan del factor suerte, muchísimo. ¿no? Y una vez escuché una frase que decía que la suerte es en realidad ahí donde la oportunidad se encuentra con el conocimiento y la preparación. Y es lo que te abre los ojos, digamos, a poder reconocer esa oportunidad y tomarla. ¿Crees en esta concepción de la suerte? Interesante, no lo había escuchado nunca. Y me conecta bastante con cosas que me han pasado a mí, que nunca lo había entendido de esa manera, pero que efectivamente, ¿no? Hay un contexto en el que las capacidades, el conocimiento o la habilidad o la astucia
iba a decir la suerte, te permiten conectar esa oportunidad con un logro, ¿no? Sí. Yo creo bastante en la suerte. Creo bastante que hay componentes de suerte. Soy una persona que no tengo convicciones religiosas, digamos, si bien tengo alguna formación ahí en algunos años de mi vida, pero luego he decidido no tenerlas. Pero sí creo que la suerte juega. Hay pelotas que pegan en el palo y entran, hay pelotas que pegan en el palo y salen. Y hay que convivir con eso. El riesgo es creer que uno nunca tuvo suerte, ¿no? Llamémosle como queramos, conceptualicemos la suerte como queramos, pero creo que hay componentes en donde uno no define todo, en donde uno puede estar súper preparado, súper entrenado, con los mejores botines, con claro dónde la quiere invocar. Perdón que hable tanto de fútbol porque me encanta el fútbol, sobre todo jugarlo. Pero a veces la pelota entra y la pelota no entra. A veces pasa. Si pasa todo el tiempo, ya no es tanto suerte. Pero a veces pasa y hay que saber convivir con eso, ¿no? Sobre todo en términos de la vida personal de uno, ¿no? Yo conozco personas muy importantes que estuvieron a punto de ser designados para un puesto muy importante a nivel global y que el viaje de un determinado presidente a determinado país y un cóctel que en lugar de hacerse a la mañana se organizó a la noche determinó que un ministro le diga a su ministro de no sé qué, mirá, vamos a postular a tal persona y va a salir tal otra, y eso cambió todo. Y eso derivó en como un efecto mariposa, ¿no? En otra cosa. Pasa. Creo que uno tiene que ser consciente de eso. Como padre de adolescentes, hombres, competitivos que juegan al fútbol o otros deportes, nos toca mucho enseñar a perder, ¿no? Sobre todo porque ganar es fácil, es fantástico, ser exitoso es fantástico, sobre todo si uno lo transmite por redes sociales, que parece más exitoso de lo que realmente es. Perder es mucho más complicado, pero perder enseña el triple. Creo que te prepara para ganar mucho mejor en la siguiente. Obviamente, mis hijos de 11, 14 años me escuchan decir esto cuando perdieron un torneo, y no les gusta nada, al rato se les pasa, pero perder enseña muchísimo. Entonces, en este mundo de tantas frases hechas, ¿no? Si quieres puedes, fuerza, que retratan paredes de livings y de bares y de tantos lugares cursis a nivel, en todos lados, salir un poco de las frases hechas y animarse a perder un poco, a pasarla un poco mal, nos enseña mucho también en esas habilidades que hablábamos antes, que quizá uno las necesita mucho para liderar equipos, para conducir gente, para conducir procesos, para llevar barcos de un puerto al otro, ¿no? Bonavena, que era un boxeador argentino, es otra cosa de antigüedad que voy a traer, un boxeador argentino, decía una frase muy buena que decía que la experiencia era un peine que te dan, la experiencia es un peine que te dan cuando ya te quedaste pelado, ¿no? Sí. Pero creo que las derrotas, en algún sentido, te van construyendo como un mejor profesional, como un mejor padre, como un mejor compañero, como un mejor todos, ¿no? Y de las experiencias que más te forjan, que más te enseñan, para mí, son las que perdés, sin lugar a dudas. Y siempre hay que intentar que si uno pierde, pierda con amigos o con amigas, porque es más divertido. Sin duda. Sí, y de hecho, bueno, hace un rato hablabas esto como del éxito y del fracaso, y es cierto que los jóvenes están como muy enfocados en conseguir el éxito y en evadir el fracaso. 100%. Y en algún punto pienso lo mismo que vos, es como parte de la vida, incluso si le preguntás a personas que están en roles de liderazgo y demás, todos tuvieron esas manchitas, digamos, donde en algún momento, y sí, fracasaron, les fue mal, no los eligieron, obvio, el factor suerte no estuvo de su lado. Entonces, creo que esto por ahí, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que están como muy enfocadas en conseguir el éxito? Lo de dar consejos es muy complicado, pero porque además, el otro día vi una película, no me acuerdo el nombre, pero un personaje decía algo así como, hay que dejar de opinar sobre un tiempo para el que ya no estamos concebidos. Entonces, es muy fácil decir ahora, ustedes que están en TikTok y en cosas, mostrando su vida de felicidad y no sé qué, no tiene que ver conmigo, yo tengo 50 años.
esta persona de la que estamos hablando puede tener 18, 17, 20, 22, 23. Yo le voy a decir lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Yo ya pasé por ahí, nosotros ya pasamos por ahí, estamos en otra etapa, que cada uno haga lo que le haga feliz. Entonces, lo de consejos son muy difíciles porque uno está en otro lado. Y me pasa, insisto, como padre de adolescentes, que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que aconseja, porque no entra, ¿no? Es otra lógica en cómo están pensando su realidad y es muy complicado. Obviamente, lo que veo muchas veces no me gusta. Veo esto que hablábamos antes sobre el éxito, veo perfiles o actitudes muy asociadas al éxito, al bienestar, a lo fantástico, lo bien que estoy, ¿no? Hay gente que se palmea y trae el dinero y estas estupideces que uno ve. Pero bueno, es lo que hay y la gente cree en eso y lo consume y me parece fantástico y si los hace feliz, mejor todavía. Lo que sí creo es que negar la derrota, negar el dolor, negar la tristeza, que no sea parte de la vida, es un tremendo error, ¿no? El otro día vi una entrevista maravillosa a Francis Mallmann, uno de mis ídolos absolutos, un chef argentino, lo mejor quizá que tenemos ahora vivo, y decía que él todos los días dormía con la alegría y con la tristeza, ¿no? Y que se despertaba a la mañana y un día le daba un beso a una y un día le daba beso a la otra. Vivir todo el día con la alegría es un problema, porque la vida no es así. La vida tiene momentos malos, tiene martes horribles, tiene viernes fantásticos, tiene sábado de resaca. Y si uno cree que la vida es alegría todo el tiempo, me parece que te vas a pegar una piña muy grande en algún momento contra algo, ¿no? Y a veces uno ve, lo digo como padre, en la crianza de los hijos, esto de ganar, del éxito, del no sufrimiento, del no riesgo, de que no les pase nada. Y en algún momento hay que soltar, y en algún momento toca que la pasen mal, y tocan que no estén bien, y si le pusieron un 3, que se lo traguen, y que estudien más la próxima. No sé, a veces me hace un poco de ruido tanta sonrisa, tanta alegría, tanto color, tanta fascinación con la vida, ¿no? La vida tiene lados grises. No digo que los publiques todo el tiempo, sí, pero si uno ve los índices de depresión que hay en el mundo, sobre todo en adolescentes, si uno ve los índices de suicidio que hay en el mundo, sobre todo en adolescentes, volviendo a los temas de juventud, es para preocuparse. Y creo que las redes sociales tienen cierta responsabilidad, y como dice Harari, las redes sociales somos nosotros. El algoritmo somos nosotros. No hay un ente superior, aunque Harari cree que se puede estar creando de a poco, pero no, nosotros somos los que hacemos los trending topics y lo que hacemos, lo que le pedimos al otro. Entonces, tanta alegría, tanto sin dolor, me parece que es a veces peligroso, ¿no? para encararlo. Y también lo traslado al tema del liderazgo. Yo creo que las personas que nos ha tocado o nos puede tocar liderar determinados espacios, también tenemos que estar preparados para las malas conversaciones, ¿no? Las malas conversaciones tienen que ocurrir en un contexto, con unas reglas, pero es fundamental que ocurran, porque si no, sí, es fantástico vivir en el éxito, tu compañía le fue bárbaro, vendiste, te compraron, sos fantástico, pero hay momentos en donde las conversaciones malas o no tan buenas tienen que ocurrir y creo que eso a veces no nos hace estar preparados para eso, ¿no? Sí, coincido mucho con esto de como las vidas idealizadas que se muestran en redes sociales, ¿no? Y que muchos modelos a seguir de las generaciones de hoy también promueven, como bueno, hasta parece que te tenés que sentir culpa por estar mal, tipo por sufrir o Mirá, por no tenía ese dato. Sí, o sea, creo que se promueve incluso eso tira la responsabilidad a personas y hablaba el otro día con un neurocientífico que hablábamos de que hay mucha gente en redes sociales diciendo que ser feliz es una decisión. Ahora, si se lo decís a una persona que tiene depresión y que no puede ser feliz, claro, no en ese momento por lo menos, la estás destruyendo. Pero es que, Rebeca, volvemos al punto del mérito. Si ponemos esa frase, ¿cómo era la frase en la pared? Ponemos ser feliz es una decisión, ¿no? La pones en una pared, en un bar, entras, ser feliz es una decisión. Yo soy un tarado, ¿por qué no estoy tomando esa decisión? No es tan fácil, no es tan sencillo.
es compleja la realidad, es compleja la vida, son complejas las familias, las relaciones humanas, los hijos, el dinero. Hay una complejidad que no se resuelve con un cartel en la pared. Y esto que hablábamos al principio sobre el mérito, también viene a cuento. O sea, todo el que ganó no es perfecto, ni tiene todo el mérito, y el que perdió, entre comillas, no es el 100% responsable de esa derrota. Entonces, entender los grises, entender al distinto, comprender al otro, no celebrar tanto el éxito y no destruir tanto el fracaso, ¿no? Volviendo a la metáfora deportiva, en el periodismo deportivo, donde se es tan afín a destruir o encumbrar, ¿no? Es el mejor, es el peor, son unos muertos, ladrones, váyanse a su casa. La sociedad vive un poco así. Y si uno pone en una pared, ganar es decidir. Muy bien, entonces son todos campeones del mundo. No es tan sencillo, es mucho más complejo. Y sobre todo las consecuencias negativas que tienen ese tipo de simplificaciones, en donde el que ganó es el mejor y el que perdió es el peor. Eso genera frustración, y eso son partidos de fútbol que se están jugando todo el tiempo en redes sociales. Si like, si no like, si me robaron, si me bloqueó, si no me bloqueó, si me dio like, si me leyó y no me contestó. Son cosas muy complejas que empiezan a pasar además a una edad muy temprana, en donde estas capacidades o estas fortalezas mentales y musculares no están tan desarrolladas, y entonces son castillos de naipes en donde un pequeño toque lo hace caer todo. Y es muy triste a veces, ¿no? Porque uno lo ve en conocidos, en sus propios hijos, en personas jóvenes que tienen esas fragilidades. Pero bueno, es parte de los desafíos que tenemos como sociedad, creo de los más complejos que tenemos que afrontar, ¿no? Porque las redes sociales nos han desnudado en algún punto de una manera un poco brutal. Sí, no por nada la Organización Mundial de la Salud hoy en día dice que la depresión va a ser para el 2030 la primera causa de enfermedad y discapacidad en el mundo. Tremendo. Así que tenemos una gran tarea todavía ahí por hacer. Sí, sí. Para ir cerrando, vos sos un argentino viviendo en Uruguay. Me gustaría que me cuentes desde tu perspectiva, ahora que estás en otro país, desde afuera, ¿qué cosas buenas ves en Argentina y qué cosas por mejorar ves? Bueno, soy un argentino viviendo en Uruguay, pero soy un argentino que hace 15 años vive fuera de Argentina, ¿no? Viví en España también y 5 años en España y llevo casi 10 en Uruguay. Yo soy un enamorado de este país, soy enamorado de esta ciudad, Buenos Aires. No es donde nací en las afueras de Buenos Aires, en Temperley, pero viví acá muchos años en Buenos Aires. Me considero porteño por adopción, que también un poco bonaerense. Y a mí me parece que es un país que tiene cosas extraordinarias. Y desde afuera creo que se refuerza las dos cosas. Uno ve con más intensidad lo bueno y ve también con más intensidad lo malo. Uno ve la capacidad emprendedora, ve la capacidad para salir adelante, ve la creatividad, ve el talento de nuestros deportistas, de nuestros artistas, incluso de los periodistas, incluso porque a veces algunos son medio insoportables, pero ese talento que tenemos para resolver problemas, para atarlo con alambre o para resolver problemas muy grandes, ¿no? Los Colapinto, los Messi, los jugadores de vóley, de básquet, el deporte argentino como colectivo me parece extraordinario. La capacidad también de solidaridad que tenemos, ¿no? Somos un país que ha recibido millones de migrantes y nos gusta que sigan viniendo y los recibimos con cariño. La capacidad de emprender, de hacer más negocios, de hacer nuevos emprendimientos, nuevas maneras, que me parece extraordinario. Eso desde afuera uno lo ve con más intensidad. Me ha tocado vivir en España, me ha tocado vivir en Uruguay, que son países que en algún sentido admiran mucho ese rasgo de los argentinos. El emprendedurismo, el para afuera, el liderazgo que los argentinos a veces tenemos en muchos ámbitos laborales, y políticos y comunicacionales. También son dos países, España y Uruguay, que critican mucho lo malo nuestro, ¿no? Somos agrandados, que nos cuesta a veces construir donde hay más de un argentino, que
que hablamos mucho, que nos cuesta ponernos de acuerdo en temas básicos de nuestra vida pública, democrática, política, que somos un poco chantas, que somos también un poco corruptos, ¿no? Y que son rasgos también generales de un país que nos duele a todos y que creo que hay que seguir haciendo esfuerzos por tratar de mejorarlos, si bien algunos ya han perdido la esperanza de que eso pueda pasar. Pero bueno, lo veo así, a veces lo veo con tristeza, a veces lo veo con mucha alegría. Tengo toda mi familia acá, a mi mamá, a mi hermano, a muchos parientes, a muchos amigos, y bueno, uno sufre y disfruta mucho más, ¿no? Hace un tiempo cuando Argentina, vuelvo al fútbol porque soy, como verás, muy fanático del fútbol, pero cuando Argentina ganó la Copa América en el año 2021, mis hijos estaban a punto de hacerse fanáticos de Uruguay. Y yo tengo un hijo que nació en Argentina y muy rápidamente se fue a vivir a España con nosotros, y el otro nació en España. Entonces nunca vivieron en Argentina. Vienen mucho, pero nunca vivieron. Y claro, Argentina venía de mal, de perder finales, de esto. Y en el año 2021 Argentina gana la Copa América. Y mi sensación es que mis hijos ya estaban por elegir. Uno por España, el que nació en España, y el otro medio que, bueno, por Uruguay. Porque gana, porque llega a las finales, porque... Y Argentina no pasa nada. Y escribí un texto, que lo escribí solo, lo compartí con algunos amigos, y decía un poco esto de, cuando uno está afuera, lo bueno y lo malo pega el doble, ¿no? Si estás afuera y se muere un familiar, o un sobrino se recibe de médico, o Argentina gana la Copa América, o la pierde, te pega el doble, ¿no? Y dicen que en los aviones uno se vuelve más sensible por un tema de oxígeno, de altura, de no sé qué, entonces la gente llora más en las películas de los aviones. Además, en general ponen películas para llorar. Y creo que uno, cuando está fuera, es como si estuviera dentro de un avión. Está más sensible, para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, las alegrías pegan más, eso está bueno, pero las tristezas pegan también más, eso no está tan bueno. Pero bueno, hay que convivir con eso. Siempre con las ganas de volver. Por suerte vengo mucho, pero siempre con las ganas de volver, a ver si en algún momento lo podemos concretar. Si me escuchan mis hijos me van a matar, porque claro, que si no toda su vida en Uruguay quieren quedarse allí para siempre, pero bueno, veremos qué para la vida. Alejo, ¿algún consejo, alguna frase de cierre que quieras dar? No, ninguna. Muchas gracias por la entrevista, es un placer. Saludos a los queridos amigos de la organización de liderazgo juvenil en la que tú trabajas. Bueno, un placer la conversación y ojalá sigamos en contacto. Un placer. Muchas gracias. Gracias a vos.